Hay dos tipos de historias de amor, las que se escriben juntos, y las que uno escribe para que el otro pueda vivirla con alguien más. La mía fue la segunda. Durante 5 años, fui el autor fantasma de la mujer que amaba. Me convertí en el arquitecto de su mente. Cada párrafo de su tesis, cada idea que la hizo brillar, cada coma que la acercaba a la perfección, llevaba la tinta de mis noches en vela y el sacrificio de mis propios sueños. Yo creía que estábamos construyendo nuestro futuro. Un imperio para dos. Me llamo Romain. Tengo 28 años, y hasta hace poco, mi universo cabía en el espacio que había entre una página de un libro y la mirada confundida de Maciel. Para mí, el amor no era un arrebato, era un acto de servicio intelectual. Era encontrar la cita perfecta para ella a las 2 de la madrugada, era la certeza de que mi conocimiento podía ser el puente para que ella cruzara hacia sus sueños. Recuerdo una noche en la biblioteca de la universidad, bajo el zumbido de las luces fluorescentes y con el olor a papel viejo y cafeína rancia flotando en el aire. Maciel estaba a punto de rendirse frente a un ensayo sobre Foucault. No puedo, Romain, no entiendo nada, dijo, empujando el libro con una frustración que era casi una tormenta en miniatura. Es como si hablara en otro idioma. Yo, con la calma que ella decía admirar, acerqué el libro de nuevo. Tomé un cuaderno y empecé a dibujar esquemas, flechas, conceptos. Desarmé el párrafo que la atormentaba en piezas pequeñas y digeribles, como si le estuviera enseñando a un niño a leer. Su ceño fruncido se fue relajando, sus ojos empezaron a brillar con esa chispa de comprensión que era mi droga. Al final, suspiró, pero esta vez de alivio. «Eres increíble», me dijo. Y en ese momento, bajo esa luz artificial, me sentí el hombre más amado del mundo. Ese fue nuestro principio. Yo era su traductor de la realidad, su arquitecto de argumentos. La seguí a la maestría sin dudarlo, cambiando nuestro campo de batalla de la biblioteca pública al pequeño estudio que montamos en nuestro apartamento. El juego era el mismo, solo que las apuestas eran más altas. La vi crecer. La vi defender sus ideas, que en realidad eran las mías, con una pasión que la hacía brillar. Y yo, desde la primera fila de su vida, me quedaba un poco más atrás cada vez, pero henchido de un orgullo casi paternal. Su éxito era la prueba tangible de mi amor. Era la validación de mi entrega. Al menos, eso creí. Esa creencia, ese idealismo ingenuo, fue el cimiento perfecto sobre el que construí, sin saberlo, el escenario de mi propia caída. Nunca sospeché, ni en la más remota de mis noches en vela, que el valor que me atribuían no era el valor de un deseo, sino el de una utilidad. Su nombre es Maciel. Y su superpoder era hacerme sentir que siempre estaba en deuda. Recuerdo una tarde de martes, el aire denso por la proximidad de una entrega. Yo estaba en la sala, hablando por teléfono con Leo. Hacía semanas que no lo veía y su voz sonaba lejana, como un eco de una vida anterior. De verdad, tío, solo una cerveza. 1 hora. Te prometo que te devuelvo a tu torre de marfil antes de las 10, bromeó. Hecho, le dije, sintiendo una punzada de libertad. Hoy a las 9. Colgué y, al levantar la vista, Maciel estaba de pie en el umbral del estudio. No había estado allí un segundo antes. No dijo nada. Solo me miró, y en su mirada había una decepción tan profunda y silenciosa que sentí como si le hubiera cancelado nuestro viaje de aniversario, no una simple cena de martes. Ah, suspiró, desviando la vista hacia la ventana. Pensé que quizás podríamos cenar juntos esta noche. Pedir tailandés. Llevo todo el día pensando en eso. Pero no te preocupes, de verdad. Ve con Leo, lo necesitas. Era un jaque mate. La culpa me invadió, pesada y familiar. Saqué el móvil y le escribí a Leo, lo siento, surgió algo con Maciel. Te debo una. Su respuesta fue un simple emoji de pulgar hacia arriba. Ya está, cancelado, le dije a Maciel con una sonrisa que buscaba su aprobación. Somos tú y yo. De hecho, si quieres, podemos aprovechar y revisar ese capítulo que te está costando tanto. Su rostro se iluminó. Esa era la recompensa.
Nos sentamos en el estudio, y por media hora, todo fue perfecto. Yo desglosaba ideas, ella tomaba notas. Pero entonces cometí un error. Cuestioné uno de sus argumentos principales, uno que yo mismo había sugerido semanas atrás pero que, tras una nueva lectura, me pareció débil. Creo que si lo enfocamos desde este otro autor, el argumento es más sólido, Maciel, le dije, marcando un párrafo. Su postura cambió. Se echó hacia atrás, cruzando los brazos. A veces siento que no confías en mi criterio, Romain, dijo, su voz con un filo helado. Es mi tesis. Necesito que suene a mí. Siento que intentas controlarlo todo. Herido, levanté las manos. De acuerdo. Tienes razón. Es tu voz. Dejé el bolígrafo rojo sobre la mesa y me recosté en mi silla, dándole su espacio. Un silencio tenso llenó la habitación. Pasaron 5 minutos. 10. Finalmente, ella soltó los papeles sobre el escritorio con un golpe seco. ¿Sabes qué? Déjalo, espetó. Si no te importa, si te vas a quedar ahí mirando el techo como si esto fuera una tortura, mejor no hagas nada. Tu indiferencia es peor que tu control. Y ahí estaba, atrapado. Abandonador, controlador, indiferente. Todo en menos de una hora. La miré, frustrada y al borde de las lágrimas, y en lugar de ver a una manipuladora, vi a la niña cuyos padres, 2 eminencias académicas, nunca la habían felicitado por nada que no fuera perfecto. Vi a la mujer aterrada por no estar a la altura de un apellido que pesaba toneladas. Entendí que para Maciel, el éxito era una forma de mendigar el afecto que nunca tuvo. Y yo, ingenuamente, quise ser su salvavidas, sin darme cuenta de que para ella, yo solo era el remo que la ayudaba a avanzar más rápido. Tienes razón, le dije, acercándome. Lo siento. Fui un insensible. Maciel era perfecta. Perfecta para hacerme pedir perdón hasta por respirar. La tesis de maestría de Maciel fue nuestra obra cumbre. O, mejor dicho, la mía. Todo ocurrió durante el invierno pasado, en nuestro pequeño apartamento que se había transformado en un búnker académico. Las paredes estaban forradas de post-its con citas y fechas clave. Las mesas, cubiertas de libros abiertos como aves disecadas. Nuestro mundo olía a café quemado, a ansiedad y al polvo de autores que llevaban muertos más de un siglo. Recuerdo una noche en particular. Eran casi las 2 de la madrugada y yo llevaba horas frente a una página en blanco titulada Capítulo 2, Marco Teórico. Maciel se había rendido hacía tiempo, dormida en el sofá bajo una manta, su respiración marcando el único ritmo en el silencio absoluto de la noche. Ella dormía, y yo, su arquitecto fantasma, levantaba los cimientos de su futuro. Fui yo quien eligió a los teóricos, quien encontró los artículos que nadie más citaba, quien escribió párrafos enteros con una voz que pretendía ser la suya. Mi móvil vibró sobre la mesa, un sonido estridente en la quietud. Era Leo, mi mejor amigo. ¿Cine el viernes? Salgamos de la cueva. Miré la pantalla, y por un segundo, la idea de luces de neón, el olor a palomitas de maíz y una conversación que no fuera sobre metodología de la investigación me pareció un lujo de otro planeta. Luego, miré a Maciel, dormida, vulnerable. Nuestro proyecto. Tecleé mi respuesta, casi por instinto. Imposible, a tope con la tesis. Su contestación fue inmediata, siempre es la tesis, tío. A ver si te acuerdas de que existimos. Guardé el móvil, sintiendo una punzada de culpa que decidí ignorar, como una notificación molesta. En ese momento, Maciel se removió en el sofá y, a medio despertar, caminó hacia mí. Se sentó en el suelo, a mi lado, y sin decir nada, apoyó la cabeza en mi hombro. El mundo se detuvo. Su calor era una tregua en mi batalla intelectual. Su perfume, una mezcla de cítricos y vainilla, se enredó con mis pensamientos y, por un instante, me confundió la gramática. De repente, las complejidades del postestructuralismo se sentían menos urgentes que el ritmo suave de su respiración. Con la mano que me quedaba libre, moví el ratón y corregí una coma en la pantalla.
Cada uno de esos pequeños actos, cada corrección, cada párrafo pulido, era una caricia que no se devolvía. Era mi forma de quererla. El día que fuimos a la imprenta a recoger las copias encuadernadas, el sol brillaba. Maciel no podía contener la emoción. Tomó una de las copias, pesada y solemne, y acarició la portada. No puedo creerlo, Romain, lo logramos, dijo, y su uso del plural fue la mentira más dulce y dolorosa que había escuchado. Abrí el trabajo, buscando instintivamente la página de agradecimientos. Leí sobre sus profesores, sobre sus padres, sobre el apoyo incondicional de mis amigos. Mi nombre no estaba allí. Cerré el libro y me fijé solo en la portada, donde el suyo, Maciel Serrano, brillaba en letras doradas. El mío, como siempre, estaba en la dedicatoria invisible. El silencio que sigue a un gran esfuerzo es peligroso. Es un vacío que se llena rápidamente con los fantasmas de las cosas no dichas. Hacía una semana que habíamos entregado la tesis y nuestro apartamento, antes un caótico campo de batalla de libros y notas, ahora se sentía como un museo silencioso y ordenado. La guerra había terminado, pero la paz se sentía extraña, ajena. Esa noche, yo intentaba leer una novela, una de las mías, de las que había abandonado hacía meses. Pero las palabras no tenían sentido. Mi mente era un campo yermo, todo mi ingenio, toda mi energía, se había ido en las páginas de su trabajo. Maciel, en cambio, estaba radiante. Sentada en su sillón favorito, leía con la serenidad de quien se ha ganado un merecido descanso. Dejé el libro sobre mi pecho y cerré los ojos. El cansancio era una marea que me subía desde los pies hasta la cabeza. En un impulso de honestidad, de necesitar, por una vez, ser yo el que fuera rescatado, rompí el silencio. Estoy agotado, Maciel, dije, mi voz sonando hueca en la quietud de la sala. Siento que no he parado en meses. No esperaba un desfile en mi honor, pero sí, quizás, un gesto de consuelo. No sé, mi amor, descansa. Un reconocimiento. En su lugar, ella colocó con una lentitud exasperante un marcapáginas en su libro y lo cerró suavemente. Levantó la vista y me miró, no con empatía, sino con la fría curiosidad de un biólogo observando a un espécimen. Su calma helaba. Nadie te pidió que me ayudaras tanto, dijo. La frase no fue un grito ni un reproche. Fue una afirmación, lanzada con la neutralidad de quien comenta el estado del tiempo. Y por eso, dolió más. Porque era, en su superficie, verdad. Y tenía razón. Ella nunca pronunció las palabras Romain, escribe mi tesis por mí. No me lo pidió. Me lo exigió amando. Me lo exigió con sus noches de pánico escenificado que solo mi intervención podía calmar. Me lo exigió con la forma en que su afecto florecía, espléndido y cálido, justo después de que yo le resolviera un capítulo entero. Me lo exigió con el frío y sutil castigo de su indiferencia cada vez que yo priorizaba mi propio trabajo. Era una deuda invisible que yo pagaba puntualmente a cambio de su sonrisa. Con esa sola frase, con esa verdad a medias, ella reescribió nuestra historia. Transformó mi sacrificio en una obsesión. Mi entrega, en una decisión personal y algo patológica. Y así, con la elegancia de un ilusionista, se liberó de la carga más pesada de todas, la gratitud. Una vez que entregamos la tesis, el apartamento pareció exhalar por primera vez en meses. El aire se sentía más ligero, el sol de la mañana ya no era un enemigo, sino una visita agradable. Y con el fin de la presión, Maciel y yo entramos en una especie de luna de miel. Esa semana fue, en mi memoria, una burbuja dorada y perfecta. Salimos a cenar a ese restaurante italiano al que siempre prometíamos ir. Con las manos entrelazadas sobre el mantel a cuadros, ella me miró y dijo, gracias por todo, Romain. De verdad. No sé qué habría hecho sin ti. Y sus ojos, por primera vez en mucho tiempo, no reflejaban estrés ni ambición, solo un afecto que me pareció genuino. Fuimos al cine con Leo, que me recibió con un abrazo y un y vaya, el fantasma de la ópera ha vuelto. Vi la película con el brazo de Maciel enganchado al mío, y sentí que por fin recuperaba mi vida, pero con ella dentro, como siempre debió ser. Cada risa,
Cada conversación sin un autor que citar, cada momento de normalidad, era una confirmación. Lo logramos, pensé una noche mientras la veía dormir, esta vez en nuestra cama y no en el sofá del estudio. Ahora que todo ha pasado, por fin volveremos a ser nosotros. Fue una falsa esperanza, el sol brillante y cálido justo antes de la tormenta. Días después, la llevé al aeropuerto. Iba a un congreso en Quito a presentar los resultados de su investigación. De nuestra investigación. Son solo 3 días, me dijo, dándome un beso rápido y lleno de la confianza de nuestra semana dorada. Ni te darás cuenta. La vi marcharse, sintiendo una punzada de orgullo. Era la culminación de nuestro esfuerzo. Pero la mujer que volvió 3 días después no era la misma que se había ido. Entró por la puerta con una energía nueva, radiante. Se la veía más liviana, más sonriente, como si en Quito hubiera descubierto un secreto que la había liberado. Pero su sonrisa no me incluía. Flotaba en su propio mundo, y yo la miraba desde la orilla. Me acerqué para abrazarla, ansioso por recuperar la conexión de los días anteriores. Y fue entonces cuando lo supe. Su abrazo fue suave, casi cuidadoso. No tenía la fuerza del reencuentro, sino la delicadeza de quien maneja un objeto frágil. Era una ternura de culpa. El tipo de abrazo que le das a alguien a quien estás a punto de herir profundamente. Me aparté un poco, confundido, y fue entonces cuando mi rostro rozó su cuello. Y lo sentí. Un perfume nuevo. Una fragancia con una nota amaderada, masculina, una nota que no era suya, que no estaba en su colección. Era un rastro, una evidencia invisible. Porque hay aromas que no se compran en una tienda. Hay aromas que se reciben, que se impregnan en la piel después de una noche demasiado corta, en una cama que no es la tuya. Esa noche, la del viernes, 10 de octubre, el apartamento se sentía como un territorio extranjero. Maciel deshacía su maleta, colocando su ropa nueva en el armario con una energía que no encajaba con el silencio pesado que se había instalado entre nosotros. Cada movimiento suyo, cada prenda que doblaba, parecía amplificado por mi ansiedad. El perfume ajeno que había traído de Quito ya no estaba en su piel, pero yo lo sentía en el aire, una presencia invisible y burlona. No pude soportarlo más. La normalidad era una farsa demasiado cruel. Maciel, dije, y mi propia voz me sonó extraña. Ella se detuvo, con un vestido en las manos. ¿Qué pasó en Quito? Su reacción fue una obra maestra de la interpretación, ejecutada en 3 actos perfectos. Primero, la negación. Soltó una pequeña risa, como si mi pregunta fuera la ocurrencia más absurda del mundo. Romain, por favor, ya vas a empezar. Fue un congreso. Me fue increíble, presenté el trabajo, conocí a gente importante. Estás siendo paranoico. No cedí. No estoy paranoico. Te siento a kilómetros de distancia. ¿Y ese perfume que traías? Mencionar el perfume fue el error táctico que ella necesitaba. Fue la señal para lanzar el segundo acto, el ataque. Dejó caer el vestido sobre la cama y se giró hacia mí. Su rostro ya no era de diversión, sino de una profunda y herida indignación. El que está a kilómetros eres tú, espetó, y su voz se afiló. Llevas meses ausente, Romain. Metido en tu mundo, en tu trabajo, en lo que sea que hagas. Cuando fue la última vez que tuvimos una conversación de verdad, claro que me siento distante, me has dejado completamente sola. Sus palabras eran proyectiles. Me golpearon con una fuerza que me dejó sin aire. Ausente, pensé, mientras el recuerdo de las noches en vela y los mensajes ignorados de mis amigos desfilaba por mi mente. Yo. ¿El qué escribió hasta sus conclusiones? La discusión murió ahí, porque yo ya no tenía nada que decir. Ella había construido una realidad alternativa tan sólida que discutirla era inútil. Se retiró al baño, cerrando la puerta, dejándome solo en medio de la habitación, rodeado por el desorden de su viaje. Me senté en el borde de la cama, aturdido. Y entonces, mi teléfono se iluminó. Un mensaje de ella, enviado desde la habitación de al lado. Era el tercer acto, el golpe final.
La inversión completa de la realidad. Lo abrí. En la pantalla, una sola frase que era a la vez una confesión, una acusación y una sentencia. Si hubieras estado más presente, no habría pasado lo que pasó. Y lo entendí todo. Algo había pasado. Y la culpa, según el jurado, el fiscal y la única testigo, era mía. Me acababa de culpar por la bala que ella misma había disparado. La noche del viernes, 10 de octubre se convirtió en la madrugada del sábado. El sueño era un país al que me habían denegado la entrada. Daba vueltas en el sofá, asediado por la frase de su mensaje: si hubieras estado más presente, no habría pasado lo que pasó. Era una obra de arte de la manipulación, una jaula perfecta sin barrotes visibles. Maciel dormía en nuestra habitación, probablemente con la conciencia tranquila de quien ha transferido exitosamente su culpa a otro. Su portátil estaba sobre la mesa del comedor, cerrado. Durante horas, lo miré como si fuera una caja de Pandora. Sabía que violar su privacidad era cruzar una línea, pero también sabía que ella ya había borrado esa línea, la había reescrito y me había culpado por ello. Necesitaba la verdad, no para enfrentarla a ella, sino para salvarme a mí, para confirmar que yo no estaba loco. A las 3 de la madrugada, me rendí. Me senté frente a su portátil. La luz de la pantalla iluminó mi rostro en la oscuridad, y por un momento me sentí como un ladrón. Abrí su correo. Mi corazón latía con una fuerza sorda en mis oídos. No sabía qué buscar. ¿El nombre de un hotel en Quito? ¿Billetes de avión? En la barra de búsqueda, casi por instinto, tecleé la palabra que nos había definido durante el último año: tesis. Una lista de correos apareció. La mayoría eran intercambios entre nosotros, borradores, correcciones. Mis ojos bajaron por la lista y entonces se detuvieron. Un correo enviado hacía 2 semanas, mientras yo pulía sus conclusiones. El destinatario era un nombre que no conocía. Andrés. El asunto, capítulo 2, revisión. Descargué el archivo adjunto. El progreso de la descarga era una pequeña tortura azul en la esquina de la pantalla. Lo abrí. Al principio, era solo un mar de texto. Pero entonces, mis ojos empezaron a reconocer la costa. La estructura de los subtítulos era el esquema exacto que yo había dibujado en nuestra pizarra. La primera cita, de adorno, era de un libro que yo había encontrado en la biblioteca del centro, uno que ni siquiera estaba en su bibliografía oficial. Seguí leyendo, y la sensación de familiaridad se convirtió en horror. Y allí, en el tercer párrafo de la segunda página, lo vi. Una coma mal puesta, un pequeño error de tipeo que recordaba perfectamente haber cazado y corregido en la versión final que le entregué. Era como encontrar mi propia huella dactilar en el arma del crimen. Era mi trabajo. Busqué el principio del documento. Allí, en una nota al margen de Andrés, leí: excelente trabajo, Maciel. Como siempre, tus ideas son brillantes. Un placer colaborar contigo. La colaboración. Así lo llamaban. Leí esas líneas y sentí que me arrancaban la piel por dentro. Un frío visceral me recorrió el cuerpo. Cada palabra mía en esa pantalla, cada argumento que yo había construido en la soledad de la madrugada, ahora llevaba la firma de ella y el sabor de otra voz. No me habían engañado con otro cuerpo. Habían profanado mis ideas. Y eso, de alguna manera retorcida, se sentía infinitamente peor que cualquier infidelidad. La mañana del sábado, 11 de octubre llegó con una luz fría y analítica que se colaba por las persianas, una luz que parecía diseñada para exponer verdades. Yo no había dormido. Había pasado la noche entera sentado en el sofá, con la imagen de la tesis paralela grabada a fuego en mi mente. La ira inicial se había consumido, dejando tras de sí una calma extraña y pesada, la calma del epicentro de un huracán. La esperé. Maciel salió de la habitación, vestida con una blusa nueva que no le había visto nunca. Se movía con una eficiencia estudiada, preparándose un té, evitando mi rincón del salón. Intentaba construir una burbuja de normalidad a su alrededor, pero mi silencio era una aguja a punto de pincharla. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. Dejé que mi presencia,
quieta y observadora, la despojara de su armadura. Sus movimientos se volvieron menos fluidos, más conscientes de mi mirada. Finalmente, dejó la taza sobre la encimera y se giró, incapaz de soportar más la tensión. No grité. No le mostré los correos. No la acusé. Solo la miré, y dejé que en mis ojos viera el reflejo de la noche anterior, el reflejo de su traición. ¿Por qué él?, pregunté. Mi voz no tembló. Salió plana, firme, la voz de un forense, no la de un amante. Ella, desarmada por mi calma, por la ausencia del melodrama que sin duda esperaba, tardó en contestar. Buscó una mentira, una excusa, un desvío. Pero mi mirada no se lo permitió. Finalmente, se rindió a la que, para ella, era su verdad más honesta. Porque él me ve, contestó, casi en un susurro. Una sonrisa amarga tiró de la comisura de mis labios, una sonrisa que solo yo sentí por dentro. Vaya si la veía yo. Yo también la veía, solo que en alta definición. Veía la mancha de tinta que siempre se dejaba en el dedo índice al tomar notas. Veía el pánico sutil en sus ojos antes de una presentación importante. Veía la forma magistral en que citaba a un autor que yo le había resumido 5 minutos antes, fingiendo una profunda familiaridad. Él veía la fachada del edificio, yo conocía cada grieta de sus cimientos. Seguí mirándola. Y fue entonces cuando se derrumbó, no con lágrimas, sino con un colapso silencioso. Sus hombros se hundieron una fracción de milímetro. Y sus ojos, incapaces de sostener la verdad que veían reflejada en los míos, cayeron al suelo. Su mirada bajó, la mía se quedó. En ese instante, la batalla terminó. Y en el silencio que siguió, un nuevo aroma pareció llenar la habitación. Ya no era el nuestro, el que olía a café de madrugada y a libros viejos. El silencio, de repente, olía a ropa recién puesta. Olía a la tela limpia de su blusa nueva, a un inicio pulcro y ajeno. Al olor de la vida que había elegido sin mí. Habían pasado 3 semanas. 3 semanas de un silencio que me había permitido empezar a respirar de nuevo, a distinguir entre el aire que era mío y la atmósfera tóxica que había dejado atrás. Me había mudado a un apartamento pequeño en otro distrito, un espacio con las paredes blancas y un eco que era todo mío. Estaba desempacando la última caja de libros, mis libros, cuando sonó el timbre. Era ella. Maciel estaba de pie en mi puerta, con un abrigo elegante y una expresión de serena resolución. Parecía una abogada a punto de leer un veredicto. No me sorprendió verla. De alguna manera, sabía que necesitaba un último acto para su obra. La dejé pasar. No por cortesía, sino por una curiosidad casi clínica. Se quedó de pie en medio de mi salón a medio amueblar, rechazando el sofá que le ofrecí con un gesto de la mano. Estaba allí para dar un discurso, no para una conversación. He estado pensando mucho, Romain, empezó, y supe que cada palabra que venía a continuación había sido ensayada frente a un espejo. Y he llegado a una conclusión. Esto no fue culpa mía. La escuché sin interrumpir, mientras exponía su tesis final sobre nosotros. Fue tu distancia, dijo, y mi mente voló a las noches en que cancelé mis planes por ella. Fue tu frialdad, continuó, y recordé el calor de mi mano sobre la suya, dándole ánimos antes de una presentación. Fue tu falta de tiempo, concluyó, y la imagen de mi propio trabajo acumulando polvo en un rincón me vino a la mente. Mientras su voz llenaba mi espacio nuevo con ecos de viejas mentiras, mi mente, por fin inmune a su veneno, lo tradujo todo a su esencia más pura y brutal: fuiste tan bueno, tan predecible, tan servicial, que te volviste aburrido. Cuando terminó su lista de mis supuestos crímenes, hizo una pausa dramática y luego, como quien cierra un trámite, añadió, pero aún así, siento cómo terminaron las cosas. Te pido perdón. Me pidió perdón sin lágrimas, con la formalidad de un correo electrónico corporativo. Su disculpa no buscaba sanar, buscaba absolverla. Esperaba mi respuesta. Una explosión de ira, un debate, una súplica. Algo que la validara, que le diera un cierre en el que ella pudiera seguir siendo la víctima.
Y yo, que había llenado miles de sus páginas en blanco, le di una página en blanco como respuesta. Yo respondí sin voz. La miré en silencio, dejando que mis ojos le dijeran todo lo que mis palabras ya no estaban dispuestas a regalarle. Entendí su jugada final, usaba la culpa para intentar borrar los hechos, para reescribir la historia con mi nombre en la portada del villano. Pero mi silencio era un espejo que no podía romper, uno que le devolvió la palabra más honesta de todas, la verdad. Y ante ese espejo, por primera vez, Maciel no supo qué decir. Se dio la vuelta y se fue, derrotada no por mis argumentos, sino por la ausencia de ellos. Ha pasado un año. Es viernes, 10 de enero de 2026. Mi apartamento ya no tiene eco, ahora suena a mi música, huele a mi café. Las paredes están llenas con mis estanterías, y en ellas, por fin, descansan mis libros. He aprendido a disfrutar del silencio, a encontrarlo como un espacio de creación y no de ausencia. Hoy, después de mucho tiempo, decidí ponerle un punto final a la historia. No con un portazo, sino con un acto de creación. Encendí la impresora, un aparato que durante años solo había servido para materializar las ideas de otros, y le di una última orden. Esperé mientras la máquina zumbaba, y de ella emergió una sola hoja de papel, tibia y solemne. Era la portada de mi propia tesis. Mi única copia. Título: La anatomía del sacrificio inútil. Autor: Romain Durand. Y debajo, la dedicatoria, la única que importaba, a la mujer que me enseñó que escribir por amor también deja cicatrices. Me acerqué a una caja de cartón que aún guardaba en un rincón, una cápsula del tiempo de mi vida anterior. De ella, saqué un fajo de hojas gastadas, con los bordes doblados y manchas de café. El último borrador de su trabajo. Todavía conservo el último borrador. Entre las líneas, si te esfuerzas, aún puedes percibir una mancha leve, casi imperceptible, de su perfume. A veces la huelo y sonrío. Fue, sin duda, mi mejor trabajo, y su defensa más perfecta. Porque hay traiciones que no se olvidan. Solo se editan. Y al final, en el gran esquema de las cosas, todos somos la tesis que alguien usó para graduarse del amor. Maciel intentó convencerme de que su traición fue una consecuencia de mi distancia. Quiero saber qué piensan ustedes honestamente. ¿Puede la dedicación extrema de una persona a un proyecto en común ser usada como una justificación válida para la infidelidad del otro? ¿Es mi sacrificio una excusa para su traición? Dejen su análisis en los comentarios. He pasado mucho tiempo leyendo los textos de otros. Ahora, me interesa leer los suyos.